Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y como dice el título del vídeo, en esta ocasión vamos a hablar de un filósofo poco conocido como es Uriel da Costa. Bien, lo primero que hay que decir es cómo llegué yo a saber de este señor. Yo estaba en segundo de carrera, cursando la asignatura Filosofía Política 2, que la daba Jesús Ezquerra Gómez, y durante la explicación del contexto histórico de la figura de Baruch de Spinoza, Benito para los amigos, Jesús Ezquerra hizo alusión a un personaje pintoresco, llamativo, como fue Uriel da Costa, que vino a vivir circunstancias similares a Spinoza y a tener también unas filosofías materialistas bastante afines. Yo me quedé con la copla y sobre todo me quedé con la obra a la que hacía referencia mi profesor, que era la de Gabriel Albiac, La sinagoga vacía, un estudio de las fuentes marranas del espinosismo, donde se hace un trabajo titánico. O sea, yo la obra me la he encontrado bastante... es una obra súper barroca, en el sentido de que está llena de detalles, está llena de textos de mil y una fuentes. Es una barbaridad la cantidad de bibliografía que maneja Gabriel en esta obra, que si mal no recuerdo le costó redactar unos 10 años. Pero es un trabajo histórico y filosófico impecable y maravilloso. Se la recomiendo, por supuesto, si están interesados, obviamente, en el estudio de la filosofía sefardí y, obviamente, de la figura de Benito de Spinoza. Bien, dicho lo cual, tenemos que decir que voy a hacer uso de la iberofonía, en el sentido de que las cosas que leamos en portugués las voy a rolear. Es decir, voy a hacer como si supiera portugués, que no lo sé. Pero, como soy un fan de Yuya, de Jujalaj, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto que tengo en mente? Claro, la cuestión es que me di cuenta de que en YouTube no había vídeos en español que hablasen de la figura de Uriel da Costa. Todos los vídeos que hay son de habla o portuguesa o inglesa. Entonces estaba un poco sin cubrir este filósofo tan curioso. Y me he propuesto, pues, presentárselo en estos humildes y poco editados vídeos para que ustedes puedan tener constancia de su vida y de su pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bien, mi idea es que hoy leamos qué es lo que dice la versión inglesa de la Wikipedia acerca del personaje de Uriel da Costa, para inmediatamente después pasar al análisis histórico mucho más rico y mucho más en profundidad que realiza Gabriel Albiac en La sinagoga vacía. ¿Vale? Entonces, vamos allá con la biografía que nos presenta la Wikipedia. Se la cuento, ¿no? Ustedes pueden ir a verla, pero bueno, yo se la cuento. Dice que el señor Gabriel da Costa, porque nació como Daniel, en la medida en la que era un judeo converso, es decir, los sefardíes eran los judíos que residían en la península ibérica y que fueron expulsados en el edicto de 1492 por parte de los reyes católicos, Isabel I y Fernando II. Entonces los sefarditas eran justamente esos judíos que vivieron hasta 1492 en la península ibérica, en concreto en Portugal, en el reino de Castilla y de Aragón y en el reino de Navarra. Y tras el edicto de expulsión, o bien tenían que convertirse al cristianismo, o bien tenían que buscarse la vida fuera del país, barra nación, barra estado, barra reino que les había dado cobijo durante tantos años. Es decir, que eran tan hispanos como cualquier otro, lo único que tenían distinta religión. Entonces aparece la figura del marrano. Bien, el marrano es un término que hacía referencia a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero de algún modo lo habían hecho porque les habían obligado. Y seguían
siguiendo sus creencias religiosas judías de manera subrepticia, es decir, de manera clandestina, ¿no? Siguiendo obviamente sus costumbres, como por ejemplo el caso de la circuncisión, que es un caso paradigmático de la religión judía, aunque también del Islam. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del Islam. La cuestión es que el término marrano es una expresión peyorativa para referirse a los judeoconversos y a sus descendientes, porque digamos que fingían un cristianismo que no les pertenecía. Marrano pues hace referencia a sucio y desaseado, ¿no? O quien actúa de manera grosera, o quien actúa con malas intenciones. Es decir, que muestra un cierto carácter antisemita. Aunque ya veremos que claro, hay mucho problema en el sentido que cuando se critica la filosofía judía, pues se puede caer muy rápidamente en ser tachado de antisemita. Lo cual es un poco paradigmático, porque claro, al final Uriel da Costa, ya lo vamos a ver, ahora entramos en la bibliografía, pero bueno, estamos comentando así las cosas a vuela pluma. Uriel da Costa fue uno de los principales figuras, una de las principales figuras históricas que se utilizó para atacar, ¿no?, al judaísmo, y fue una figura muy presente en el antisemitismo católico y en el antisemitismo de cualquier otra vertiente política o ideológica, ¿no? Bien. Lo que quiero decir es que si se critica a los judíos, no por eso tienes que ser antisemita, ¿no? Quiero decir, porque se critique su filosofía, quiero decir. Una cosa es criticar la filosofía y otra cosa es aludir a cuestiones como la raza, si es que existe tal cosa, que yo creo que no, o su descendencia, o su forma de ser paradigmática, o lo que sea, ¿no? Bueno, en fin. Hasta aquí. La cuestión. ¿Quién fue Uriel da Costa? Bien, nos dice la Wikipedia que nació en Portugal, en Oporto, en torno al año 1580, y murió en Ámsterdam, Holanda, en 1640. ¿Por qué? Porque Uriel da Costa huyó, ¿vale? Fue de los judíos que decidió conservar su fe y marcharse a los Países Bajos, que era uno de los destinos más habituales de los sefardíes. Fue un filósofo portugués de origen judío sefardí, como ya hemos comentado, bautizado como Gabriel da Costa Fiusa. Gabriel da Costa Fiusa, como cristiano nuevo, aunque acabó volviéndose a convertir al judaísmo. Es decir, que era hijo de cristianos nuevos, es decir, de judeoconversos al cristianismo, de acuerdo con el edicto estatal en Portugal, que fue en 1497. Recordemos que el edicto de los reyes católicos Isabel y Fernando fue en 1492. Su padre era comerciante internacional acomodado y recaudador de impuestos. Es decir, que venía de una familia pues adinerada. Su familia fue investigada por la Inquisición española por criptojudíos. Bien. Se dice que Uriel estudió Derecho Canónico, es decir, estudió Derecho de la Iglesia, en la Universidad de Coimbra entre 1600 y 1608. Aunque ya vamos a ver que Uriel lo dejó de estudiar un tiempo para hacer otras cosas que ya lo veremos más adelante, porque esto no lo detalla Wikipedia, ¿no? Tras la muerte de su padre, se endeudaron y en 1614, tras ahorrar, vamos a decirlo así, se fueron a Países Bajos. Se circuncidaron y se rebautizaron como con nuevos nombres. En este caso, Gabriel pasó a llamarse Uriel. Bien. Uriel da Costa se fue con su madre y sus hermanos. 2 hermanos se fueron a Ámsterdam y 2, incluidos Uriel, a Hamburgo, la actual Alemania. Se hizo llamar Adán Pómez para relaciones exteriores, puesto que estaba siendo buscado por la Inquisición, ¿no? Porque obviamente estaba prohibido marcharse de España. Con dinero, quiero decir, tenías que dejar todas tus pertenencias allí, porque claro, si no es muy bonito. En fin, continúo. ¿Cuál es la vida de Uriel da Costa en la comunidad sefardí?
qué pasó cuando Uriel marchó a Ámsterdam y tuvo sus vivencias aquí. Dice Wikipedia que Uriel empezó a criticar al judaísmo realmente existente. La diferencia clave que tiene Uriel, o que va a seguir Uriel, que se apunta en la Wikipedia, es la distinción que existe entre el mito y el rito. Es decir, una cosa es el mito, vamos a decir, las sagradas escrituras, en el caso de los judíos, el Antiguo Testamento, y otra cosa es, y muy distinta, el rito que se celebra cada cierto tiempo, las ceremonias asociadas a ese mito. La cuestión es que Uriel va a encontrar problemitas, ¿no? Va a decir que los rituales religiosos nada tienen que ver con la mitología religiosa del judaísmo, como son las Sagradas Escrituras, como digo, fundamentalmente el Pentateuco, pero no solo, sino también todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, el amigo Uriel, aparte de a viva voz en la plaza criticar a el judaísmo fariseo, a decir él, escribió un texto titulado Propostas contra Tradição, proposiciones contra la tradición, donde compara las costumbres judías, es decir, el rito, las ceremonias, y la lectura literal de la ley de Moisés, en este caso, nuestro mito, donde decía básicamente que con el texto sagrado pues nos sobra toda la escolástica judía y por lo tanto la mayoría de los ritos asociados a la religión judía. Bien, en 1616 llega este texto, Proposiciones contra la Tradición, a la comunidad judía de Venecia, y esta falló en su contra, incitando a la comunidad de Hamburgo a excomulgarlo, a practicarle el famoso Jerem. Entonces le excomulgaron en Venecia y también en Hamburgo. A los 36 años fue excomulgado de su comunidad. El texto, el Proposiciones contra la Tradición, el texto de Uriel da Costa, fue contestado por el famoso León de Módena. Si paso muy por encima es porque luego nos vamos a detener tranquilamente y vamos a profundizar mucho más en la serie de vídeos que tengo pensada, ¿vale? Bien, sigo. Todavía seguimos en Wikipedia, ¿no? Dice, en 1623, 7 años después, se trasladó a Ámsterdam. La comunidad sefardí de Ámsterdam ya le estaba esperando como un famoso hereje al cual pues no tenían que dirigirle la palabra porque había sido excomulgado. Y la excomunión pues no es moco de pavo, como ya veremos más adelante. Da Costa ya estaba escribiendo otro tratado crítico del cual le robaron 3 capítulos e hicieron una refutación a la manera tradicionalista. A lo que Da Costa amplió su libro, el libro inédito del cual le robaron 3 capítulos, contestando a las reputaciones que, si mal no recuerdo, fueron de Samuel da Silva. Bien, el libro, el susodicho libro, publicado en 1623, se tituló Examen des Traditions Fariseas, examen de las tradiciones fariseas, que tenía alrededor de unas 200 páginas. En este libro contestó a Módena, dice Wikipedia que contestó a León de Módena y defendió la mortalidad del alma siguiendo la Torá. Aquí tenemos una de las principales claves del pensamiento de Uriel da Costa, que es el hecho de defender la idea de que el alma es mortal, es decir, muere con el cuerpo, siguiendo estrictamente la lectura de la Torá. ¿De acuerdo? Decía que la inmortalidad del alma fue un invento de los rabinos farisaicos. Bien, el fariseísmo es una escuela del 173 a.C. y bueno, pueden buscar información acerca del tema, pero la cuestión es que son dogmas ajenos a la ley, ajenos a la revelación, que fueron convertidos en dogmas de fe. Pero hay muchos dogmas de fe, por ejemplo, en el cristianismo, que no aparecen en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como como muchas cosas que no voy a entrar, porque tampoco quiero herir sensibilidades. Bien, Uriel
diferenciaba el judaísmo bíblico y el judaísmo rabínico, diciendo que el segundo era una acumulación de ceremonias y prácticas ajenas a la espiritualidad y filosofía judía originaria. El libro Examen des Traditions Fariseas fue quemado, declarado prohibido y le multaron. La multa, no sé si fueron 300 florines, ¿no? De hecho lo detuvieron y tal. Pero bueno, esto como no lo dice Wikipedia no lo vamos a comentar, lo comentaremos después, ¿no? Dice, en 1627 Da Costa vivía en Utrecht y tras la muerte de su madre en 1628 regresó a Ámsterdam. En 1633 aceptó una reconciliación y fue reaceptado en su comunidad. Poco después, Da Costa disuadió a 2 cristianos de hacerse judíos y criticó el kashrut, es decir, la dieta judía, ¿no? El kosher, ¿no? Es decir, pues lo que, por ejemplo, los musulmanes no pueden comer cerdo, pues en este caso comieron, ¿no?